La Casa Municipal de la Cultura de Miranda de Ebro acoge durante todo el mes de octubre la exposición Corresponsales en la Guerra de España, un proyecto expositivo promovido por el Ayuntamiento de Miranda y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, coproducido por el Instituto Cervantes y la Fundación Pablo Iglesias. Este montaje consta de una selección de 15 crónicas en su estado original, tal y como fueron publicadas en el periódico del día, de los grandes corresponsales que cubrieron el conflicto español, y está comisariada por el periodista Carlos García Santa Cecilia. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de octubre. Esta es una exposición que se organizó con motivo de los 70 años de la Guerra Civil en el año 2006. Y durante unos cuantos años estuvo viajando por todo el mundo. Es una exposición que financió la Fundación Pablo Iglesias y el Instituto Cervantes, y de lo que se trataba era de ver desde una perspectiva periodística la evolución de la Guerra Civil. Esto es, las grandes crónicas y los grandes periodistas que habían marcado los hitos de lo que fue un momento irrepetible en la historia del periodismo que Hugh Thomas, en su libro sobre la Guerra Civil Española, llamó la Edad de Oro de los corresponsales extranjeros. Escritores y periodistas como Ernest Hemingway, George Orwell o Herbert Matthews, entre otros, se desplazaron a España en calidad de enviados especiales para trasladar a través de sus crónicas cómo vivieron la intensidad de la Guerra Civil. Esos grandes corresponsales de todo el mundo, entre los que están Hemingway, Orwell, Saint-Exupéry, Kolsov y tantos otros, se reunieron en España para trasladar al mundo lo que estaba ocurriendo, porque eran conscientes de que lo que aquí se cocía iba a tener una tremenda repercusión posterior, como así fue. Con los corresponsales visitamos los frentes, los hospitales y las escuelas, escuchamos a los que sufren y a los héroes, sentimos el estallido de las bombas y el llanto de los moribundos. La matanza de Badajoz, la gesta del Alcázar, el bombardeo de Guernica o la batalla de Teruel, así como entrevistas y reportajes, constituyen los hitos de un conflicto que conmovió al mundo. A través de las crónicas de los periodistas, de grandes periodistas, lo que accedemos es a esa crónica unamuniana, esa crónica de las pequeñas cosas, de los pequeños momentos que tantas vidas sesgaron. Esta exposición es absolutamente imprescindible, cuenta con grandes autores, algunos como Hemingway, muy conocidos por su aportación literaria, como Saint-Exupéry, pero que nos encontramos con que la narrativa es absolutamente trágica. Por eso yo creo que tenemos esta gran oportunidad de conocer nuestra historia para no volver nunca a repetirla. En la exposición podemos disfrutar de una selección de 23 crónicas de la Guerra Civil escritas por importantes autores y periodistas de la época, junto con numerosas fotografías que permiten conocer un poco más cómo fue la Guerra Civil Española a través de diferentes miradas. Se presenta en torno a una serie de temas con paneles en edición bilingüe español-inglés que presentan la crónica original, ofrecen información sobre el suceso narrado y un perfil del periodista autor del texto, completada con fotografías de la época. La exposición fue complicada, no tanto por las imágenes que más o menos existen. Lo que hicimos con las imágenes fue seleccionar imágenes en las que aparecían los periodistas, Y para buscar las crónicas, nosotros no queríamos reproducir crónicas que después se hubieran publicado en libros o en antologías, sino que lo que buscábamos era el periódico del día.
y para eso contamos con la colaboración de las bibliotecas de los Cervantes de todo el mundo, que con unas indicaciones y con muchísima investigación, muchísima paciencia y muchísimo entusiasmo fuimos capaces de encontrar casi todas. Luego encontramos otras que no esperábamos, pero un buen plantel de crónicas, pero en el periódico tal y como se publicó, y lo que damos es la página del periódico, cómo se dio la primera noticia de la gesta del Alcázar, lo que luego se llamó la gesta del Alcázar, de la matanza de Badajoz o del bombardeo de Guernica, cómo se publicó por primera vez el bombardeo de Guernica. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad fantástica para que la gente tome conciencia del horror, el horror que fue la guerra, en cuanto que es la expresión máxima de la mayor guerra que yo me atrevo a llamar incivil, es decir, el desgarro social. Y desde la cultura, los gestores culturales, lo que tenemos que intentar es que justo a través de la promoción cultural este horror nunca vuelva a ocurrir. La exposición fue inaugurada en Nueva York en julio de 2006 y posteriormente recorrió 25 ciudades en más de una docena de países, con especial mención a La Scala en Madrid, donde inauguró en el año 2007 la sala de exposiciones de la actual sede central del Instituto Cervantes en la calle Alcalá. Gracias a la colaboración de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, esta muestra llega a Miranda de Ebro y después continuará su periplo por otras localidades de Castilla y León. Es que es una exposición que ha estado por el mundo y que a nivel de Castilla y León somos la segunda ciudad que acoge esta exposición, que es muy interesante y que yo animo a toda la ciudadanía mirandesa a venir, a verla, a visitarla, porque de verdad que les va a gustar. Corresponsales en la Guerra Española puede ser también una manera de estudiar la guerra civil a través de las palabras de los grandes periodistas y escritores del momento. Mediante sus crónicas podemos conocer los episodios más destacados de la guerra, pero también aspectos como la vida cotidiana durante el conflicto. Otra manera de acercarnos a la muestra puede ser mediante la reflexión sobre la profesión del periodista a lo largo del tiempo. Aquí encontramos crónicas de grandes figuras como Hemingway, Orwell o Dos Pasos, y de personajes menos conocidos que llegaban a España para informar sobre la guerra civil. Es otra perspectiva distinta, es decir, se aborda lo que fue o los principales hitos de lo que fue la guerra civil española, pero desde otro punto de vista, que es el periodístico, el de las crónicas y el de cómo se veía fuera, ¿no? Y cómo se contaba a nivel internacional un conflicto, una guerra que tuvo repercusión internacional. Yo creo que es muy interesante y que a la gente le va a aportar desde el punto de vista de los conocimientos. Por lo tanto, les animo a que se acerquen. La muestra podrá visitarse durante todo el mes de octubre en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4:30 a 9:30, y los sábados de 9 a 2.